15, del versículo 1 al 5, y después nos brincamos ahí en el mismo capítulo 15, versículos 16, 17 y 18. Hechos 15, 1, 5, y después nos brincamos a los versículos 16, 17 y 18 del mismo capítulo. ¿Ya están ahí? Bien, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 16, 17 y 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, somos todos nosotros que no son judíos, los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos pudimos despertar, Señor. Nos diste un día más de vida y experimentamos que tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Te agradecemos, Padre, por la vida, por la salud, por el trabajo, por nuestra familia y por permitirnos estar aquí, Señor, en esta congregación, aprendiendo de tu palabra. Te rogamos por aquellos que vienen en camino, Padre, que los traigas con bien, para que sean edificados juntamente con todos nosotros, Señor, y llegar a un conocimiento de tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos con la historia de la iglesia. Esta sería nuestra lección número 5. Y el tema a tratar es la iglesia entre los gentiles. Después de esta lección, hermano, vamos a entrar a la edad oscura. Vamos a ver donde después de los mártires de la iglesia pristina, de la iglesia naciente en el libro de los Hechos, hubo una persecución terrible por cerca de 2 años, hasta la muerte por causas naturales del apóstol Juan, allá exiliado en la isla de Patmos. Vemos que la iglesia empezó a cerrar las escrituras y vino una edad oscura, terrible, persecución para la iglesia. Y en esta hora vamos a ver de lo que es el concilio de Jerusalén, que fue en el año 50 después de Cristo, hasta el martirio de Pablo. Pablo murió en el 68 después de Cristo, y Pablo fue, hermanos, decapitado. Así fue la manera en que él ofreció su vida al servicio de nuestro Señor. Y yo puse aquí en introducción, miren lo que dice: el cumplimiento de la misión encomendada se impone como un deber. ¿Cuántos saben ustedes que tienen un deber como cristianos? Hago una pregunta: ¿usted viene por convicción o viene por obligación? Muy bien, cuando es por convicción, obviamente es por amor, ¿verdad? Yo quiero entender y queremos entender que cuando venimos porque tenemos hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Y queremos conocer más acerca de sus caminos de santidad. Muy bien, entonces tenemos una misión que se impone sobre nuestras vidas, hermanos, como un deber.
Muchos de nosotros dejamos de hacer cosas que también bien son importantes, pero hay prioridades por encima de nuestras prioridades, ¿verdad? Y una de ellas pues es el Señor en primer lugar. Muy bien. Dice, y a su vez es un privilegio para nosotros como iglesia, una iglesia contemporánea, pero esto, hermanos, debe de ir de la mano de Dios con una dependencia absoluta de la mano de Dios y de la acción, hermanos, orientadora del Espíritu Santo. Vemos que el Señor dijo, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad y los va a guiar a toda justicia. En ocasiones, el impulso, hermanos, de realizar acciones dentro de la iglesia como congregación, como ministerios o como individuos, y ejecutar ciertas tareas que consideramos buenas, ¿verdad? En cierta forma y necesarias para la extensión del reino. Pero muchas veces, hermanos, hacemos cosas correctas de la manera incorrecta. ¿Sí me explico? En ocasiones hacemos cosas correctas de la manera incorrecta. Y pues nos cubrimos diciendo que el fin justifica los medios, haciendo cosas y usos de acciones, estrategias o métodos que el Señor no mandó. Hemos olvidado, hermano, muchas veces de consultar a Dios, por lo que estas acciones terminan realizándose sin su bendición. Un misionero latinoamericano oró así con gran sabiduría antes de iniciar una reunión de planeación. Señor, no estamos aquí para que bendigas nuestros planes, sino para que nos muestres los tuyos y para poder seguir los tuyos. Así es que concédenos poder seguir tus planes. Mire, hermano, si usted quiere hacer reír a Dios, le voy a decir algo. Si usted quiere hacer reír a Dios, platíquele sus planes, cuéntele sus sueños. Por la decisión, hermanos, del concilio en Jerusalén, la iglesia llegó a una resolución para llevar una obra mayor destinada a llevar a toda la gente de toda raza, de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación, de todo país al reino de Jesucristo, porque los judíos pensaban que solamente ellos serían los privilegiados de esta acción, y en primera instancia así lo fue, realmente así fue, nada más que vemos que la escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y hoy en día mucho judío mesiánico sigue sin recibir a Cristo. Todavía siguen en los asientos del vagón del legalismo, siguen en los vagones de la ley de Moisés. Estoy hablando de actos ceremoniales, ¿verdad? Porque esos, ya cuando viene Jesús y establece su iglesia, todo lo que son ceremoniales, ritos, todo pasa a un segundo término, porque ¿quién pudo haber alcanzado la ley sino solamente Jesús? Ninguno de los hombres, porque violábamos un mandamiento y por default nos hacíamos pues sí, culpables de todos los otros 9 mandamientos, y nadie podía cumplir estos dichos mandamientos, solamente Jesús. Entonces los judíos, hermanos, tenían que bajarse de ese vagón de la ley y subirse al vagón de la gracia, aunque la gracia es mayor que la ley. ¿Cuántos saben esto? La gracia es mayor que la ley, hermanos, pero bueno, hay un tiempo para todo y para todos. Entonces el Señor provoca a los judíos a hacerlo, haciendo invitación a todos los gentiles a que vengan al conocimiento de Cristo. Pero hay un problema, hermanos, en el concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 vemos un problema. Dice, no pequeño, en cuanto tuvieran una discusión no pequeña, un problema que
Se armó el San Quintín ahí, hermanos, entre los ancianos, entre los fariseos, entre los judaizantes, y al final, hermanos, ellos, guiados por el Espíritu Santo, retoman una resolución, toman una solución a esta problemática que se había iniciado en la iglesia. Y se esperaba que los miembros judíos, hermanos, continuaran en su obediencia a la ley judaica. Los judíos, a estas acciones eran supervisadas por líderes de la iglesia, aptos como Pablo, como Pedro, como Esteban, Bernabé, y como estos hombres de renombre. Y a los gentiles, hermanos, es decir, a nosotros, los que no eran de sangre, de raza judía, se les permitía entrar allí, a las sinagogas, al redil cristiano, mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta. Una vida de buen testimonio, una vida, ¿verdad?, que realmente represente a Cristo como seguidores de Cristo, sin los gentiles tener que someterse a los requisitos legales. Por ejemplo, la ley ceremonial vemos que ya pasó, hermanos, pero la ley moral todavía sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Como honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no te harás ídolos, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, honra a tu padre. Todos esos, hermanos, están vigentes, ¿sí? Pero ellos les decían, no, tienen que circuncidarse. Y vemos aquí, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, cuando vemos este contexto, hermanos, nosotros nos damos cuenta, y si somos analíticos, que entonces es Cristo más judaizarme, Cristo más hablar en lenguas, Cristo más ser bautizado. Si usted no habla en lenguas, se van en extremos a veces, en ocasiones. Si no habla en lenguas, no es salvo. No, las lenguas es una evidencia, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en inmersión, ¿verdad?, en agua, o ya sea por aspersión, inmersión o como sea, es para poder dar a conocer en público este paso de obediencia que Jesús mandó, el bautizarnos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, el bautismo no salva, ¿sí? Sí, amén. No salva. El bautismo es una evidencia de que somos cristianos, somos de la familia y estamos ejemplificando, simbolizando que hemos sido sepultados con Cristo y resucitados al ser levantados del agua, juntamente con Cristo. Pero hay gente, hermanos, que ha muerto sin ser bautizada, ¿verdad? Y son cristianas, no tuvieron la oportunidad. Entonces, el único principal motor de la salvación es la obra de Cristo vicario en la cruz y su sangre derramada por expiación de nuestros pecados. Ese es, ¿verdad?, la doctrina medular del cristianismo. Es medular, es eficiente. No hay que hacer otras cosas extraordinarias para poder ser salvos, aunque sí bien es verdad que tenemos que dar evidencia de que somos cristianos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, hemos oído y hemos referido este dicho, sino porque somos salvos es que ahora hacemos buenas obras. Amén. Y hoy en día, hermanos, esto no ha cambiado en la iglesia contemporánea respecto a lo que es la ley, el legalismo. En unos ciertos sectores ponen un yugo, hermanos, que es demasiado pesado, es demasiado extremo, que en aquel entonces dijeron, nuestros padres no pudieron llevar esto y ni aún vosotros podéis hacer algo, ni siquiera moviendo un dedo para alcanzar esta ley, para alcanzar estos requisitos. Por ejemplo,
hay unos sectores donde dicen ir al cine es pecado, porque dice el que no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces pues no vayamos al hospital, hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos una enfermedad, no vayamos a algún trámite legal o a una corte, ahí hay escarnecedores también, hermanos. O no se suban a los buses o en los aviones cuando viajemos, no se sienten, hermanos. Vámonos parados, porque pues ahí en el avión también van escarnecedores. ¿Sí me voy explicando? Entonces lo toman esto sin tener una base bíblica, hermanos, simplemente porque son ideas que nosotros mismos nos formulamos y decimos, no, pues si vas al cine te vas al infierno. No, lo que sí es que no tenemos que nosotros ver pues películas que contengan, ¿verdad?, escenas violentas de sexualidad y de drogas o de terror, cosas como esas. Pero ver una buena película, pues sí, mi esposa y yo periódicamente vamos al cine y disfrutamos de nuestra compañía del uno del otro, a ver una buena película con una buena bolsa de palomitas y unos hot dogs, ¿verdad? Pero eso sí, con una coca de dieta, ¿verdad? Así es que nos vamos a los extremos, hermano. A otros el cabello, ay, mira, se pintó el pelo, es del diablo. Y cuidado con que traiga rayitos la hermana. O los aretes, la corbata, hermanos. Hay unos lugares que, ay, la corbata es del mundo. La corbata, hermano, ¿sabe qué? ¿Quién fue el diseñador de la corbata? Un homosexual. El que inventó la corbata, un afeminado. Ya no se va a querer poner corbata, ¿verdad? No sé quitarse. No, hermano, pero el hábito no hace el monje, ¿verdad? En una ocasión un pastor que no traía saco, no traía corbata, dijeron, hermano, ¿cómo va a predicar sin saco? Entonces este hermano, no sé si fue sabio, fue osado o fue tonto al hacer esto, se subió y agarró un stand del micrófono y luego les colgó el traje, el chaleco y la corbata y les dijo, saco, traje, predícales. Y se bajó. Ya no supe qué pasó después de ahí. Vuelvo a repetir, nos vamos a los extremos, pero una vez que sabemos poquito de esto, bueno, pues entonces a hacer un balance, ¿verdad?, de lo que hacemos nosotros. Y muchas veces, hermanos, hay hermanos que son débiles en la fe. Por ejemplo, dice, si tu hermano es débil, ¿verdad?, y el que comas carne le es ocasión o piedra de tropiezo, bueno, tú que eres fuerte en conocimiento y en conciencia, entonces no lo hagas por la conciencia débil de tu hermano, que es débil, ¿no dijo el apóstol Pablo? O sea, abstente de ciertas cosas. Hay culturas y hay países donde, así como nosotros para poder comer, ¿verdad?, hacemos uso de una buena taza de café o de una Coca-Cola con hielos. En otros lugares, hermanos, en la mesa para acompañar sus alimentos toman vino de mesa, toman licor, esa es la cultura. En algunas otras partes toman el vodka como si fuera un refresco, los rusos, pero es según su cultura. Pero nuestra cultura no es así, porque ya para un exalcohólico una no es ninguna, ni 1000 son suficientes, ¿verdad? Ya lo agarra de maratónica y entonces pues para que lo podamos sacar de esa fiesta va a estar en chino. Mire, vamos a Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 8, para ver el problema o la preocupación que tenía el apóstol Pablo referente a cosas que estaban enseñando ciertas personas que no eran correctas. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué, fíjese bien cómo dice, te rogué, no es como el que impone, no es como el que manda, como el que truena los dedos, como el que exige, no. Te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, ¿sí sabe qué es doctrina? Enseñanza. Doctrina es enseñanza.
Tengo yo compañeros y he conocido gente que dice, yo no predico doctrina porque divide. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se enseña en las iglesias? Cuando escucho yo a personas que dicen esta frase, yo no predico doctrina porque divide. Entonces, ¿cuál es tu enseñanza? Si no es la enseñanza de Cristo, entonces por default es una enseñanza que no está avalada por Cristo. Dice, a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Hay veces que yo pregunto que si sabe la gente que es católica romana, ¿qué quiere decir misa? ¿Cuántos saben qué quiere decir misa? La misa, hermanos, o ellos cuando hacen uso de la hostia, del vino, de la transustanciación, le atribuyen a que la hostia literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. La misa es volver a crucificar a Cristo. Cada misa, y no saben. Y ellos se dicen que son, por eso dice, diciéndose que son doctores, sin saber de lo que dicen ni lo que afirman. Por ejemplo, el limbo, tienes que bautizar a los niños de chiquitos porque si mueren van a andar ahí vagando como animalitos. ¿Cuántos teníamos esa creencia, hermanos? Sí. Que venimos de allá, todos, hermanos, todos, absolutamente todos, ¿verdad? Estábamos errados. ¿Cómo se llama? El purgatorio. ¿Quién fue el Papa antes de Francisco? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? No, Benedicto. Creo que fue Benedicto o fue Francisco, no me acuerdo, pero fue uno de los dos últimos que dijo, hermanos católicos, les pedimos perdón porque ya nos dimos cuenta que la teología del purgatorio es mentira. Va, entonces, ¿dónde está todo ese dinero que se dio a la iglesia para sacar del purgatorio a sus familiares? Más adelante vamos a ver eso también, hermano. La simonía que es reprobada por Dios y que fue invención de un hombre llamado Tetzel en la Reforma. Lo vamos a ver también más adelante y vamos a ver que también en la cristiana también se practica la simonía, hermano. O sea, no nos vamos tan lejos. Antes, hermano, nosotros cuando empezamos en los caminos, yo me recuerdo, yo cómo criticaba a los católicos por el agua bendita. Ya nomás porque un hombre dice que ya es bendita, y andábamos rociando hasta al pobre perro para que se le cayeran las pulgas endemoniadas, las garrapatas. Y decíamos, pero qué ignorancia. Hermanos, ahora o sea, no nos vamos tan lejos. Ahora, hermanos, le atribuimos botellitas de aceite a cosas, o sea, ¿me entienden? O que el pañuelo ungido, ahora les dan con el saco o les soplan y se caen todos en una euforia colectiva. Antes les decíamos, no, que los papas, que son el anticristo y todo, pero pues también la iglesia cristiana tiene sus propios papas, ¿verdad? Tiene sus ídolos. No hay que hacernos ídolos, hermanos. No toquen a los becerros de oro y dicen, no hables de del otro, de aquel. Puedes hablar de Cristo y decir todo lo que quieras, pero de mi apóstol no vas a decir nada, porque aún somos capaces de matar por nuestro apóstol. Cuidado con esa gente. Muy bien. El hecho de que estemos enseñando, hermanos, de la historia de la iglesia no es nada más que nos vamos y esta fue la historia. No, tenemos que aplicar, ¿verdad? Tenemos que aplicar lo que sucedió allá y cómo debemos de aplicarlo, cómo se puede aplicar hoy en día aquí en nuestra
iglesia, en nuestra iglesia contemporánea, con nuestros consiervos también y con nuestras congregaciones. Para mayor información, hermanos, de los hechos que siguieron en los próximos 20 años después de esto, usted tiene como cristiano, como cristiana, seguidor de Cristo, ¿verdad? Discípulo del Señor, la obligación y la responsabilidad de depender usted mismo y de escudriñar las Escrituras, principalmente el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas, los evangelios. ¿Para qué? Para que usted sobreedifique su propia vida, para que usted vaya edificando y construyendo su vida espiritual de una manera sólida, porque dice la Escritura: cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. O sea, cómo le va poniendo ladrillo a ladrillo, material tras material a su vida espiritual. Espero y me esté explicando. Durante aquellos años, 3 líderes, hermanos, destacaron en la iglesia. El principal fue el apóstol Pablo, el viajero sufrido Pablo, el aguerrido Pablo, el indómito, el fundador de las iglesias, un hombre eminente, teólogo, un hombre políglota, un hombre que tenía varios idiomas, un hombre que fue adiestrado a los pies de un hombre de renombre llamado Gamaliel, un hombre que dijo: yo mi currículum lo tengo por basura, de ninguna cosa hago caso, sino que me extiendo hacia enfrente para lograr mi meta. Y lo que hoy en día muchos tienen como currículum, el apóstol Pablo lo tenía como basura. Después de Pablo, hermanos, tenemos a Pedro, al apóstol Pedro, a quien el maestro le dijo: a ti te daré las llaves del reino, es decir, a ti te voy a dar toda autoridad. Y Pablo, hermanos, Pablo, aunque era un eminente hombre, teólogo y políglota, lo reconoció, hermanos, como una de las columnas de la iglesia. Él vemos que no dice: no, pues yo sé más que él. Yo tenía un compañero del instituto que estuvo allá en Monterrey, en la Nueva Esperanza, y anduvimos cantando, y siempre sacaba esto, siempre, porque él sí, creo que se acabó de graduar, y decía: pues ellos cantan mejor y escriben mejor cantos, son mejores compositores, pero ¿sí se oye? Sí. ¿Sí? No me oí ya acá. Pero pues yo salí del instituto, o sea, dije: wow, ¿y qué quieres? ¿Que te traigamos mariachis? ¿Que te hagamos una fiesta o qué? O sea, siempre tocaba ese punto, y en cierta manera, hermanos, o sea, pues ya caía mal. Ya chole, le decíamos, porque siempre decía lo mismo. Yo creo que tenía un complejo de inferioridad el pobre. Pero bueno, la historia nos dice que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma y encabezó las iglesias en ese lugar, y finalmente murió como mártir en el año 67 después de Cristo. El apóstol Pedro es crucificado de cabeza, porque dice: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. El tercero fue, y también de los pioneros, Santiago, el joven hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él encabezó la iglesia en Jerusalén. Él escribió la epístola de Santiago, y a él lo asesinaron en el año 62 después de Cristo. Bien, en sus tres años, hermanos, de viaje del apóstol Pablo, por el mar, por tierra, abarcó más de 2,000 millas, fundando iglesias. Y yo me pregunto: ¿cuántas millas llevará el hermano Félix? Él tiene que hacer horas, tiene que hacer días, a veces medios días, para llegar a ciertos lugares que son intransitables, que no pueden pasar por ahí los medios de transporte. A veces las mulas de carga también son difíciles, y pues todas sus idas para la sierra, sus venidas para acá y a donde quiera que el Señor lo lleva,
a la misión, ¿verdad?, que él tiene encomendada. No sé si él lleve un registro, pero según los historiadores dicen que fueron como 2000 millas las que el apóstol estuvo viajando, y son como 3218, 3220 kilómetros más o menos por ahí. El precio a pagar, hermanos, los resultados, hay un precio que pagar. Muchas veces decimos, el precio ya lo pagó el Señor. Sí, es cierto, ya lo pagó el Señor, pero hay que pagar un precio, hermanos, por estar aquí. Por ejemplo, a veces hay patrones que son inflexibles, hermanos, que no les importa que seamos cristianos, y a veces hasta, o los mayordomos, hasta de adrede lo hacen en algunas ocasiones sabiendo que usted es cristiano, y les dejan a veces venir más tarde, o a veces entorpecen que no, o se interponen para que usted no venga a la iglesia. Hay gente que es mala, pero a veces hemos sabido personas que hemos preferido perder nuestro trabajo que dejar de venir a escoger la mejor parte, como Marta. Pero también hay otros que han dejado, ¿verdad?, el ministerio por un plato de lentejas, por 30 monedas de plata, por $2 más. Traicionan al maestro. Y cada domingo les canta el gallo. Es que usted sabe, hermano, pues yo necesito por mi familia. Yo estoy hablando de los que tienen ministerio, hermanos, de los que tienen un llamado, No es que todos obligatoriamente tienen que estar ahí, no. ¿Son todos manos? No. Pregunto, ¿son todos manos? No. ¿Son todos ojo? No. ¿Son todos cabeza? Muy bien, entonces vamos entendiendo. No todos somos llamados a predicar desde un púlpito. Sí, amén. Amén. No todos son llamados a ser evangelistas, no todos son llamados a ser pastores, pero todos somos llamados a testificar de Cristo. A eso sí somos llamados. Muy bien, los resultados más sobresalientes del apóstol Pablo fueron la imponente iglesia de Éfeso y dos de sus epístolas más importantes. Una de estas, hermanos, fue escrita desde Roma, en la que exponía los principios del evangelio según los predicaba él mismo. La otra fue a los Gálatas, dirigida a las iglesias de su primer viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de sus discípulos. Los habían pervertido, los habían desviado, pues vaya, del camino de la verdad. Y en Mateo 18:6 vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a este hecho. Vamos a Mateo 18:6, por favor. Sí, es cierto, hermano, se seca bien gacho la boca bien sal. Se me boca la seca y me pierden las tiemblas. 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, ¿usted puede distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Sí. ¿Usted puede distinguir entre black and white? Sí. Ok, entonces ya sabemos lo que es lo malo y lo que es lo bueno, ¿verdad? O sea, aquí esto no refiere a que, ándale, tómate esta cerveza, te pongo el cañón de la pistola en la frente para que te la tomes. No, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Respecto a lo que está diciendo el contexto, es a cualquiera que haga tropezar de la doctrina, de la enseñanza, que los tuerzan, así como estos judaizantes, hermanos, habían pervertido a muchos. Algunos dijeron que la resurrección ya se había efectuado, y los hacían que se torcieran, que fueran por sendas equivocadas a lo que los apóstoles, los discípulos estaban enseñando. Por eso Jesús dijo: cuidado con aquel que haga tropezar a cualquiera de estos pequeños. Y los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los gnósticos, todo este tipo de personas, ¿a cuánta gente no hicieron tropezar? Hoy en día, hermanos, ¿cuántos líderes cristianos no hacen tropezar a la gente?
Después del arresto de Pablo, él permaneció más de 5 años en la prisión. Fue un breve tiempo en Jerusalén. Luego permaneció 3 años en Cesarea y al menos permaneció 2 años en Roma. Estos viajes fueron peligrosos, hermano. Fueron peligrosos, pero el apóstol, aún en cadenas, hacía uso de toda oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. En ocasiones iba junto a criminales peligrosos, convictos que los llevaban a Roma a fin de que murieran en los juegos de los gladiadores. Los usaban como carne de cañón, como espectáculo, como payasos del circo romano. Además de los soldados que los guardaban y la tripulación de la nave, dice, podemos estar seguros de que en esa larga y peligrosa travesía todos estos compañeros del viaje del apóstol escucharon el evangelio. Estamos seguros de eso. Él no dejó de predicar en ningún momento, tanto como en Sidón y Creta, donde la nave, vemos que en Creta la nave se detiene y Pablo pudo proclamar ahí a Cristo. A causa de una tormenta, ellos se tuvieron que detener ahí, hermanos. Y bien, pues recalcamos y volvemos a reafirmar que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A veces Dios, hermano, nos mandará a lugares inimaginables donde nos vamos a preguntar, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y la mejor respuesta será, el Señor te tiene aquí. Hay ocasiones que yo he estado con gente que me han dicho, oye, ¿qué medida de ropa usas? O de traje, no, pues tanto. Fíjate que ahí tengo yo un traje que a lo mejor te queda. Y antes de eso me había preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues el Señor me quería para bendecirme simplemente con unos trapitos. Y a veces usted se pregunta a lo mejor, ¿qué estoy haciendo en esta jaula de oro? Como dijeron los tigres del norte. Bueno, pues hasta acá el Señor permitió que usted se viniera, ya nos viniéramos, hermanos, para ser parte de este pequeño remanente, para ser parte de esta grey. Y ahí, hermanos, en Malta la nave en la que ellos navegaban se detuvo por 3 meses debido a la tormenta, y Pablo predicó, dijo, aquí es cuando. Al fin, hermanos, Pablo llega a Roma, la ciudad que por muchos años fue la meta de sus esperanzas, ya que el Señor le había dicho, no temas, Pablo, cuando fue apedrado y cuando fue echado a las afueras de la ciudad y que lo habían dado por muerto, porque es necesario que vayas a Roma. Pero lo que no le había dicho el Señor era todo lo que tenía que padecer en ese trayecto. Por ahí dicen, empezar es fácil, pero mantenerse es difícil. Porque el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos y las violentas lo arrebatan. Solamente ellos, los aguerridos. Los cobardes, no. La lista, hermanos, que encabeza Apocalipsis, donde dice los que no heredarán, los que irán al infierno, la encabezan los cobardes, los afeminados, los perros, pero la encabezan los cobardes. Aquellos que un día dijeron, heme aquí, Señor, envíame a mí, y le dieron la espalda al Señor. Ellos son los que encabezan la lista de Apocalipsis. Usted mismo lo puede ver. Muy bien, entonces llega a Roma, hermanos, la tan anhelada esperanza de Pablo. Aunque vemos que se trataba de un preso en espera de ser procesado por el sistema, dice la historia que tenía una casa alquilada donde vivía encadenado siempre. Tenía que andar encadenado a un policía, a un soldado, a una autoridad. Si se le escapaba el preso tenía que pagar con su vida. Por eso cuando las cadenas se rompieron, estaban aquellos cantando en la celda y que cimbraron los cimientos y se despedazaron las cadenas, el soldado, era Pablo y Pedro, que le dijo, ninguna cosa te hagas porque aquí estamos nosotros. Él sabía que lo iban a matar. Dice, aquí estamos, no nos hemos escapado. Entonces tenían que pagar con su propia vida. Y su primer esfuerzo fue, como siempre,
del apóstol Pablo alcanzar a los de su nación, a su familia, a los judíos. A él no le importaba el arraigo domiciliario, hermano. Pablo, ya les había mencionado, quiere decir pequeño, pequeño ante el hombre, pero grande ante Dios. Muchas veces, hermano, la gente nos va a ver por encima del hombro. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te piensas? No, nada, simplemente soy una persona igual que tú y que yo, nada más que lavado con la sangre del Cordero. Esa es la gran diferencia. Pero no puedo ostentar de algo. La Biblia dice que nosotros tengamos por mayor estima a aquellos que están frente a nosotros. Nunca digamos, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que tú, porque el Señor dice que aborrece a los altivos, ¿verdad? Pero ve con agrado a los humildes. Y cuando hablo de humildad, no es una persona que trae sus ropas rompidas, no, sino es de una actitud, hermano. Es de una actitud humilde. Entonces, muchas veces vamos a ser humillados, pero muchas veces decimos, me la haces, me la pagas. Me conoces, no me conoces, ¿verdad? El Señor dijo, sean mansos, pero no mensos. No, y yo no soy menso, no. El Señor dijo, cuando te den en una, pon la otra. Valiente de Jehová. En el corazón, hermanos, y en el pensamiento de Pablo no existía ninguna otra cosa más que hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Vemos que la única estrategia del apóstol Pablo era la obediencia y el método era el evangelio, no más. Ya después de ver que en Roma pocos estaban dispuestos a aceptar el evangelio de Cristo y recibirlo como su Salvador, él se volvió a los gentiles por espacio de 2 años. Su casa fue una iglesia en la que muchos encontraron a Cristo, hermanos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de abrir nuestra casa para que se inicie una iglesia? No sé, yo conozco gente que dice, uy, mi alfombra de Persia, no me la pises. No me toques ese cristal de vidrio cortado. Le ponemos mucho énfasis a las cosas materiales sabiendo que se van a quedar aquí, hermano. Y no le damos el valor a las almas a veces. Yo en ocasiones me he portado así como muy metódico, y esto tiene que estar aquí. Y mira cómo está sucio y el orden. Entonces eso fue provocando en mí frustración, hermano. Provocaba frustración y me metía en problemas conmigo mismo por la exigencia que yo tenía hacia con mis hijos, hacia con mi esposa misma, hacia conmigo mismo. Pero me di cuenta que sufría mucho conmigo, yo peleaba conmigo. Y decidí, dije, no voy a ponerle mucho énfasis a estas cosas que son secundarias, mejor le voy a poner énfasis a poner en orden mi vida. Muchas veces queremos tener en orden a nuestros hijos, a nuestros hogares, a nuestros compañeros de trabajo, pero nosotros estamos en un completo desorden interior. Entonces, ese es uno de los principales motivos, hermanos, que era la preocupación de los discípulos, de poner en orden a la gente, de poner en orden todas las cosas y cada cosa en su lugar correspondiente. No darle énfasis o darle mucho precio, mucho empeño a cosas que realmente pues son secundarias, mayormente a las que son de vital importancia y que viene siendo como obedecer y el caminar en lo que Dios nos dijo que camináramos, porque dijo, sus mandamientos no son gravosos. Para el que anda rebelde y en desobediencia son muy difíciles, para ellos sí son gravosos, pero para una persona que camina en la ley de la gracia no son gravosos, hermano, ¿me explico? Entonces el apóstol Pablo pues vemos que estuvo bajo arraigo domiciliario y vemos, hermanos, que nosotros podemos estar presos, pero la palabra del Señor nunca va a estar presa. La palabra del Señor siempre va a correr. Cuando estuve detenido por el ICE,
por algunos días, semanas, desde el momento en que me trajeron aquí al condado, después me llevaron a Sierra Blanca y luego después al Corralón y luego después a Chaparral. Desde el primer momento, hermanos, de la primera noche yo empecé a predicar. Llegué a Sierra Blanca y le pedía permiso a los guardias. ¿Puedo predicar? Sí, nada más que allá, tranquilo, no hagan muchas olas. Y después me fui en el Corralón, pues ahí estaba lleno. Y después nos fuimos a Chaparral y ahí conocí a otros hermanos de California. Y yo les dije, ¿eres cristiano? Sí, pues yo también. Sabes que Dios nos tiene aquí por un motivo, una razón. Sí. Aunque yo sabía que a raíz de eso mi situación legal se iba a agilizar más pronto y iba a salir del anonimato, de las sombras. Y dije, pues vamos a predicar, hermano. Aquí estamos por una razón. Y es prohibido, hermano, que a uno no le dejen predicar en la prisión, ¿verdad? Porque tenemos esa libertad, esa constitución. Entonces me dijeron sí, y empezamos un grupo de 4 personas. Y ya cuando las personas iban a corte, mañana me toca corte, hermano, ora por mí. Sí, oramos. Y el Señor, hermano, se glorificaba. Gente que ya tenía que salir del país, el Señor los dejaba, y algunos, hermanos, los dejaba con su residencia. Una pastora que yo conocí, hermanos, la misma congregación les echó a la migración. Yo creo la conocen, no digo su nombre. Los metieron a la cárcel. El esposo pues sí tenía felonías, lo mandaron para allá, pero ella se quedó aquí y creo que hasta ahora tiene la iglesia. Y una oficial de migración le dijo, yo no sé qué pasó contigo, pero ven. Le dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? No, pues yo soy pastora. O sea, fíjese, lo que tenemos que hacer los hombres, o sea, una mujer, ¿verdad? Se puso las pilas y dijo, yo soy pastora y pastoreo una iglesia. Y le dijo el oficial, necesitamos más gente como tú. Dijo, firma tu residencia, y la dejaron en libertad, y el Señor se glorificó, porque vemos que el Señor obra de maneras misteriosas, que nuestra humana sabiduría no entendemos. Y para no hacerle muy largo el cuento, ya cuando yo salí de ese lugar, hermanos, esta iglesia se le llama iglesia porque la iglesia somos el grupo de personas, somos cada individuo. Empezamos con 4 y ya cuando yo salí dije, hermanos, yo me voy, pero tú te quedas, Miguel y el otro hermano, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues sigan adelante, hermano, y sigan presentando a Cristo y dando testimonios y alabando a Dios y leyendo la palabra. Y se quedó un grupo de 22 personas. Ya bien se podía decir que ya era una iglesia con soberanía. Ya después de 20 personas ya se puede nombrar, ya se puede decir que es una iglesia, ya es soberana, ¿verdad? Que puede empezarse a gobernar y empezar a crecer. Entonces, hermanos, donde quiera que usted ande, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la aplicación? Donde quiera que el Señor nos lleve, donde nos encuentremos, no importa cuál sea la situación, hermanos. Aunque usted vaya a la prisión, usted predique Cristo, usted testifique y muéstreles del amor de Él, y vea y platíqueles lo maravilloso que Dios, ¿verdad?, se ha manifestado aquí en nuestra congregación y en sus propias vidas, hermanos, en nuestras propias vidas. La mayor obra de Pablo, hermanos, para ir concluyendo, en Roma fue escribir 4 de las epístolas que se encuentran dentro de los tesoros de la iglesia, que fue la epístola de los Efesios, fue Filipenses, fue Colosenses y fue Filemón. Esa pudiéramos decir que fue su honoris causa del apóstol Pablo. A veces vemos ahí en las noticias que personas ya mayores de edad, de 90 y tantos años, que reciben sus diplomados o sus honoris causa, que han sido doctores, licenciados, consejeras, y luego después se reciben de otra maestría. Esa es una honoris causa, hermano, por méritos propios. Entonces aquí, hermano, la honoris causa del apóstol Pablo no fue para él mismo, no, sino fue en beneficio de la iglesia. Fue para poder
llevar las almas que se iban a perder en el infierno por una eternidad a los pies de Cristo. Después, hermanos, de ser puesto en libertad el apóstol 3 o 4 años por ahí, Pablo continúa con su cuarto viaje misionero. Y en Creta lo vemos en las escrituras que dejó a Tito a cargo de las iglesias allá en Creta. Y la historia, hermanos, declara que nuevamente lo vuelven a arrestar y lo enviaron de nuevo a Roma, donde ya por fin en el año 68 lo decapitaron. Sufrió este martirio. Roma, amados de Dios, podría presumir de haber sido honrada con la doctrina y con la sangre de los apóstoles. Pedro murió allí, ya lo había mencionado, crucificado de cabeza. El apóstol Juan, aquel que murió de causas naturales y exiliado en la isla de Patmos, lo metieron en una olla hirviendo de aceite, pero no le pasó nada. No le pasó nada. Santiago también fue decapitado, Felipe fue crucificado, Tomás, también llamado Dídimo, en la India, fue atravesado con una lanza. Lucas el médico fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Fíjese, los mismos de la iglesia, hermanos. Dice, el hermano entregará al hermano, el hijo al padre, el padre al hijo. Después de haber sido atravesado, Mateo fue atravesado con una lanza también y fue arrojado al piso desde el pináculo, y después, ya de muerto, lo agarraron a garrotazos, hermanos. No se conformaron, ¿no? Se ensañaban, eran sádicos. Había una joven llamada Blandina, usted la puede encontrar ahí en YouTube, una jovencita virgen llamada Blandina que la llevaron al martirio y la agarraron de sus extremidades y la amarraron a unos caballos con gran fortaleza y le desprendían sus extremidades, hermano. Esta niña gritaba, esta señorita gritaba terriblemente y no se moría, hermanos. Y venían los médicos y otra vez las extremidades dislocadas se las volvían a poner en su lugar, y al final no moría y otra vez le desprendían sus extremidades, hermano. Y esta gritaba terriblemente de dolor, pero también gritaba que amaba a Cristo. En ocasiones, hermanos, ponían sillas de hierro y abajo les ponían brasas y las ponían al rojo vivo, y ahí sentaban a los mártires. Ahí los sentaban, a uno los empalaban, hermanos. El empalamiento le llamaban, los traspasaban. Era terrible. Y yo cuando estoy estudiando esto, hermano, ya en ocasiones lo había estudiado, pero ahora que ya lo estoy estudiando más y que lo estoy enseñando, yo a veces dudo de que si soy cristiano, hermano. De veras. A veces digo, ¿seré cristiano realmente? No sé, preguntémonos, ¿verdad? Muchas veces nos rendimos a la primera de cambio. No, es que ya el pastor me disciplinó, etcétera, o me dijeron algo. Pero bueno, ahí están, hermanos, aquellos apasionados del Señor. Ahí están aquellos que fueron dispuestos a dar su vida por el Señor, no importando el precio. Ellos prefirieron morir proclamando a Cristo antes que negarlo. Unos segundos ellos sabían que estaban ante el Señor. Después de esa muerte, de esa dolorosa muerte, a negar a Cristo delante de los hombres. Póngase de pie, por favor. Cualquiera que me negare pues delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, con